Shalom a todos y bendiciones. Bueno, estoy como pueden ver en un lugar diferente en este vídeo. Quiero compartir con ustedes una reflexión muy importante, un secreto que no es secreto, pero que te aseguro que si lo pones en práctica, tu vida va a cambiar completamente. Tu vida se transformará completamente. Hago referencia a cómo tener éxito en cada cosa que hagas. En el matrimonio, a la hora de iniciar un negocio, en la educación de los hijos, cómo atraer protección, bendición a tu vida. Y todo parte con decir unas palabras. Son unas palabras mágicas, porque son palabras que cuando las digas van a transformar la realidad de aquello que vas a hacer en ese momento. ¿De qué palabras estoy hablando? De las palabras que vienen del corazón de una persona o de una plegaria. Es de lo que viene del corazón de la persona antes de iniciar cualquier. Les hablo por experiencia. Cuando vayas a iniciar cualquier cosa en tu vida, en tu día a día, cuando vayas a ir al trabajo, cuando vayas a ir de compras, cuando vayas a tomar cualquier decisión, comienza siempre con una pequeña oración, con la tefilá. Pide a Dios, al Creador, a Kadosh Baruj Hu, la bendición para aquello que vas a realizar. Hay una gran diferencia. Las palabras otorgan significado a las acciones, a las cosas que hacemos. Por tanto, si vas a salir a la calle y quieres evitar un problema, un accidente, una desgracia, cualquier cosa fea, antes de salir, di una pequeña tefilá. Si tienes conocimientos avanzados, si conoces de salmos y también sabes que puedes hacer ciertas cosas, adelante. Pero yo te digo que algo tan sencillo como una petición del corazón, usted diga y pida la guía y la protección del Creador, que envíe a los malajim, a los ángeles, a sus guías espirituales, a sus magidim, para que lo protejan de camino a la escuela, de camino a la universidad, de camino al trabajo, en la ida como en el regreso, que la salida sea en paz y la vuelta a casa sea en paz. Usted está de por sí llamando una energía, la energía divina, para que lo proteja, para que lo acompañe, para que lo guíe. Esto es fundamental, es muy importante. Es una de las formas en que la persona puede atraer hacia sí la bendición, la protección y el éxito. Igualmente sucede, por ejemplo, digamos que vas a iniciar un negocio. Haz nuevamente una oración, una tefilá. Si sabes que es un proyecto a largo plazo, ora por ello todos los días, día tras día, pidiendo la guía divina. De esta forma estás desarrollando hábitos espirituales. La gente me escribe, me pregunta, quiere saber cómo tener éxito. Yo te digo en el día de hoy que la oración, que la tefilá es un secreto y es un arma muy poderosa para lograr grandes cosas en tu vida. Pero no seas como aquellas personas que oran de forma desesperada, esperando resultados inmediatos. ¿Qué quiero decir de forma desesperada? Son aquellas personas que no tienen hábitos espirituales y que solamente oran cuando tienen una necesidad, cuando tienen un problema. Ahí sí corren rápido al Creador, que está muy bien, pero ojo, si tú no tienes hábitos espirituales, no esperes que de momento porque corriste, tu plegaria sea respondida inmediatamente. Y aún si tu tefilá es respondida inmediatamente, mi consejo es, eso es gracia divina, eso es rahamín, misericordia, eso es hesed, que viene de parte del Creador. Pero mi consejo es que desarrolles un hábito espiritual diario, un hábito de rezos diario, porque eso es lo que también te va a proteger, es lo que va a imantar una aura completamente alrededor tuyo de mucha luz. Es lo que te va a ayudar a transformarte en un ser de luz, a vencer poco a poco los malos
hábitos o malos tratos, características como persona, características éticas de la personalidad, como ser humano, es lo que va a traer luz a tu vida, bendición, salud, cosas buenas. Porque en la tefilá, en la oración, siempre hay luz. Y vuelvo a enfatizar, si tienes un libro de rezos, un sidur, o conoces de ciertos rezos que tú sabes que es un salmo, lo que sea, lo puedes usar. Pero yo te enfatizo otra vez. Además de ello, usa la tefilá del corazón. Tefilá Halef, la tefilá del corazón. El rezo que viene del corazón es puro, porque viene del alma. Porque no tienes que usar la herramienta de oración que dijo fulano o lo que dijo otro, no. También úsala si te sientes cómodo, pero habla con el Creador, desarrolla una relación con el Creador. Y verás cómo poco a poco vas aprendiendo y cómo va viniendo luz y bendición a tu vida. Antes de iniciar un negocio, haz una oración, que puedas encontrar las personas correctas para la empresa, que puedas cerrar todo como debe ser, que si hay personas que son traicioneras o que están pensando en hacer trampas, que los aparte de tu camino, que puedas encontrar la pareja correcta, que haya paz en el matrimonio, que puedas de esta forma tener un camino más limpio. Ojo con lo que estoy diciendo. ¿Por qué enfaticé la importancia del rezo constante? Porque la persona, vuelvo a decir, ora cuando está metido en el problema. Y cuando estás metido en el problema, entonces es más difícil. Entonces toma más tiempo. Porque aquí alguien me dirá, bueno, yo tengo una relación de pareja que llevo tanto tiempo con mi esposo y es un borracho o es un golpeador o esto y lo otro y ya no, los rezos no funcionan, estoy harto de rezar. Pero yo te hago una pregunta. ¿Cómo llegaste a esa relación? ¿Tienes hábitos de rezo, hábitos además de todos los hábitos espirituales en general? Muchísimo antes, o es que ahora vas a hacer un rezo pensando que el rezo te va a ayudar de un 2x3 con una relación que si tal vez tuviese desarrollado hábitos espirituales con tiempo, no hubieras caído en esa relación. O tu guía espiritual, o tu magidim, o un consejo espiritual que te hubiese venido, una instrucción, te hubiera alertado de que esa no es la pareja que te conviene. Pero como no tenías un hábito espiritual, has caído en ese problema y ahora piensas, el rezo no funciona. No, claro, no te va a funcionar, porque requiere más. Y claro, el rezo es una parte, siempre se requiere otra acción. No crean que con un rezo se resuelve todo. Sí hay milagros, y sí existen todavía los milagros, pero hay que actuar, hay muchas cosas. Pero lo que quiero enfatizar, que la persona que desarrolla un hábito de rezos diarios, constantes, esa persona está trayendo luz a su vida, está apartando cosas negativas de su vida, está meditando, porque la oración también conlleva a la meditación, a la contemplación espiritual. Hay muchos secretos aquí espirituales. La oración también trae paciencia, paz al corazón, trae humildad, confianza en la divinidad, entender que no tenemos el dominio de todas las cosas, que hay una fuerza suprema que lo rige todo, el Creador. Uno llega realmente a conocerse a sí mismo, porque uno llega a ver sus pensamientos, qué es lo que está pidiendo, en qué está reflexionando. Pero te aseguro que cuando comienzas el día con un rezo, unas palabras espirituales, tus proyectos tienen éxito. Y tienes que, como te decía ahorita, antes de iniciar un trabajo, una relación, un negocio, una empresa, un examen en la universidad, tienes que ir a algún sitio, conversar con una persona difícil, alguien que siempre comienza con unas pequeñas palabras. Lo ideal es la persona que ya de por sí, si estás en una religión, o los judíos, por ejemplo, vamos a la sinagoga, tenemos los rezos, todo, pero aún así siempre tengo mi hábito espiritual. Por eso es que incluso el judío, antes de cualquier detalle, siempre está diciendo berajot, bendiciones. Si vamos a beber agua, una berajá. Si vamos a comer algo, una berajá. Si olemos algo, besamín, una berajá. Las flores, los colores, la lluvia, el relámpago, por todo estamos diciendo unas bendiciones, palabras, porque otra vez las palabras otorgan significado a las cosas.
Las palabras manifiestan cosas. Las palabras crean realidades a tu vida. Mi exhortación otra vez es que al menos digas unas pequeñas palabras antes de realizar cualquier acción en tu vida, y te aseguro que tu día será exitoso. Nosotros decimos, incluso lo primero que hacemos al despertarnos, abrir los ojos, es decir unas palabras, el Modéani. Damos gracias al Creador por la vida. Entonces siempre recuerda decir palabras también positivas, palabras de afirmación, palabras de bendición, no cosas feas, no, de éxito, pidiendo siempre al Creador, a tus guías, a tus seres, que te bendiga, que tengas éxito, que todo salga bien, que recobres la salud, que tengas alegría, que se aparte la depresión, la tristeza, la negatividad, que atraigas a tu vida la pareja que deba ser, que alejes de tu vida aquellos que no son amigos verdaderos, que atraigas a tu vida la salud, la prosperidad espiritual, la prosperidad material. Tienes que hablar de forma afirmativa y de forma positiva, con seguridad, con emuná. Así es como manifiestas realidades en tu vida. Así es como se va a manifestar la luz y la bendición. Este es el consejo que quiero compartir contigo en el día de hoy. Como siempre, gracias por la atención, mucha luz, muchas bendiciones para todos desde la ciudad santa de Jerusalén. Shalom y bendiciones.